Bienvenidos a una nueva inmersión en el Hampa Bruta, el canal donde desentrañamos las historias más crudas, brutales y desconocidas del crimen organizado. Aquí no hay censura, solo la verdad desnuda sobre aquellos que han cruzado la línea entre el éxito y el peligro, entre la música y la muerte. En este capítulo nos adentramos en una historia que parece sacada de una película, pero que es más real y aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. Peso Pluma y Grupo Firme, dos de los nombres más grandes de la música regional mexicana, han conquistado el mundo con sus corridos y su estilo inconfundible. Pero ese mismo éxito los ha puesto en la mira de los grupos más peligrosos de México. Narcomantas, amenazas de muerte y vetos en ciudades controladas por el crimen organizado. ¿Qué fue lo que desató la furia de los cárteles contra estos artistas? ¿Es solo una advertencia o realmente están en peligro de muerte? Prepárate para descubrir los oscuros lazos entre la música y el narcotráfico, los errores que podrían costarles la vida y los mensajes que han estremecido a la industria del entretenimiento. Esto es El Hampa Bruta, y esta es la historia de los cárteles que amenazan a Peso Pluma y Grupo Firme. El mundo del regional mexicano ha sido testigo de cómo la música puede convertirse en un arma de doble filo. No es solo talento, ritmo y letras pegajosas. Es un territorio donde cada acorde puede ser un mensaje y cada canción una declaración de lealtad o una sentencia de muerte. Vamos a empezar hablando de los corridos prohibidos, que son música o peligro. Para entender por qué estos artistas están en la mira del crimen organizado, hay que hablar del impacto que han tenido los corridos bélicos, una evolución de los tradicionales narcocorridos. Por un lado hablaremos de Grupo Firme, encabezado por Edwin Cass, y por otro lado Peso Pluma. El fenómeno del momento con su peculiar voz y estilo han conquistado escenarios internacionales. Sin embargo, su éxito no se limita a la radio y las plataformas digitales. En el submundo de los cárteles, sus canciones pueden interpretarse como homenajes, insultos o incluso desafíos directos. Peso Pluma, por ejemplo, se ha hecho famoso por cantar corridos con letras explícitas que mencionan personajes de la delincuencia organizada. Entre ellos, su gran éxito, El Belicón, un tema que hace referencia a la vida de los sicarios y Siempre Pendientes, una colaboración con Luis R. Conríquez que muchos vinculan con la Chapiza, el brazo armado del Cártel de Sinaloa. Por otro lado, Grupo Firme, aunque ha sido más reservado en cuanto a su relación con los corridos bélicos, no ha escapado de la polémica. En varias ocasiones, su líder, Edwin Cass, ha sido captado en fiestas privadas de presuntos narcotraficantes, algo que en México es prácticamente una sentencia de muerte si no estás con el grupo correcto. Y entonces aparecieron las primeras advertencias, las narcomantas en Tijuana. El 2023 marcó un punto de quiebre. Todo comenzó en Tijuana, Baja California, una ciudad clave en el tráfico de drogas y un campo de batalla entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Antes de un concierto de Peso Pluma en la ciudad, aparecieron narcomantas colgadas en varios puntos estratégicos. El mensaje era claro y aterrador. Peso Pluma, este es tu último aviso. Si te presentas en Tijuana, será tu último concierto. Firmado por La Malliza, un grupo ligado al CJNG. El cantante, que hasta entonces había demostrado una actitud desafiante y segura de sí mismo, canceló la presentación. Oficialmente, se dijo que era por motivos de seguridad, pero dentro del bajo mundo, eso solo significaba una cosa: le dieron un ultimátum y decidió vivir. Mientras tanto, Grupo Firme no estaba exento de la controversia. En Mazatlán, otro territorio disputado por los cárteles, aparecieron mensajes similares, advirtiendo que si se presentaban, habría consecuencias. Edwin Cass minimizó el asunto, asegurando que no tenían problemas con nadie. Pero los cárteles no suelen hacer advertencias en vano. Lo que comenzó como un par de amenazas aisladas se convirtió en una cacería silenciosa. Y entonces sucede lo inesperado. Cuando la música se convierte en guerra.
La razón detrás de estas amenazas no es tan simple como parece. No es solo que los artistas canten sobre narcotráfico, sino a quién mencionan y cómo lo hacen. En el caso de Peso Pluma, sus canciones han sido interpretadas como un tributo a la chapiza y al cártel de Sinaloa, lo que automáticamente lo coloca en la lista negra de sus rivales, el CJNG. Grupo Firme, aunque no se ha metido tanto en la guerra de los corridos bélicos, ha sido señalado por supuestos vínculos con ciertos personajes del crimen organizado, algo que en este mundo puede ser suficiente para desatar represalias. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque si pensaban que esto era solo un susto pasajero, estaban muy equivocados. Los cárteles no olvidan, y cuando marcan a alguien, no hay marcha atrás. Cuando un cártel mexicano te envía un mensaje, solo hay dos opciones: obedecer o desaparecer. Y Peso Pluma lo entendió demasiado tarde. Te dimos un aviso, ahora te toca. Después de la narcomanta en Tijuana, Peso Pluma intentó mantenerse alejado de la controversia. Su equipo de seguridad fue reforzado y las fechas en zonas de alto riesgo fueron canceladas. Pero los cárteles no olvidan. En redes sociales comenzaron a circular rumores. Peso Pluma había sido visto en fiestas privadas de personajes ligados al cártel de Sinaloa. ¿Qué significaba esto? Que la balanza se inclinaba peligrosamente en su contra. El CJNG no se iba a quedar de brazos cruzados. Un segundo mensaje llegó semanas después. Esta vez, mucho más directo. Se decía que en un corrido inédito, Peso Pluma había mencionado indirectamente a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, y esto desató la furia del Mencho y su gente. El cantante estaba en la lista negra. En cuanto a Grupo Firme, podemos decir que el silencio vale oro. Mientras tanto, Grupo Firme parecía jugar sus cartas con más cautela. Edwin Cass nunca respondió directamente a las amenazas, ni habló sobre sus relaciones con figuras del bajo mundo. Pero en los círculos del narcotráfico, el silencio también es una respuesta. Se dice que el vocalista de Grupo Firme ha sido visto en reuniones privadas con personajes poderosos de Sinaloa, lo que muchos interpretan como un intento de protegerse bajo el ala de un solo bando. Esto lo ponía en una posición complicada. Si bien su música no es tan explícita como la de Peso Pluma, su cercanía con ciertos grupos criminales hacía que su presencia en algunos estados fuera considerada una provocación. Por eso, cuando apareció una segunda narcomanta, esta vez dirigida a Grupo Firme en Mazatlán, nadie se sorprendió. Edwin, no te metas donde no te llaman, la música no te salvará si pisas terreno ajeno. Firmado por La Malliza, la misma facción del CJNG que amenazó a Peso Pluma. Y entonces hubo un día en que Peso Pluma temió por su vida. La situación se salió de control cuando Peso Pluma viajó a Guadalajara, una de las ciudades dominadas por el CJNG. Al aterrizar, recibió una advertencia. Sabemos dónde te estás quedando, no hagas movimientos en falso. Esa noche, su equipo de seguridad notó algo extraño. Un par de camionetas sin placas seguían al convoy del artista. Al llegar al hotel, un grupo de hombres se quedó en las afueras, observando cada movimiento. Peso Pluma no durmió. Sabía que en cualquier momento podía ser su última noche. Los rumores dicen que una llamada de alguien muy poderoso intercedió por él, pero no hay pruebas. Lo único cierto es que, después de esa noche, canceló varios conciertos y dejó de hablar sobre el tema públicamente. El mensaje había sido recibido alto y claro. Y hablando de ambos, Grupo Firme y Peso Pluma, ¿son aliados o enemigos? A pesar de compartir escenarios y ser dos de los nombres más grandes del regional mexicano, la relación entre Peso Pluma y Grupo Firme nunca ha sido del todo clara. Algunos dicen que hay rivalidad, otros creen que simplemente se mueven en círculos diferentes. Pero una cosa es segura, en este juego, estar del lado equivocado puede costarte la vida. Grupo Firme ha sabido moverse con más inteligencia, evitando la confrontación directa y manteniendo la fiesta en su música. Pero Peso Pluma, con su imagen bélica, ha desafiado sin querer a fuerzas que no perdonan. Y si crees que todo quedó ahí,
Te equivocas, porque lo que vino después fue aún peor. El último mensaje, Peso Pluma, se acabó el juego. Si había alguna duda sobre la seriedad de las amenazas contra Peso Pluma, esta se disipó la mañana del 12 de septiembre de 2023. En un puente de Tijuana apareció una narcomanta brutalmente directa. Esto le va a pasar a todos los bocones y faltos de respeto. Peso Pluma, este es tu último aviso. Si te presentas aquí, será tu fin. El mensaje era claro. El CJNG no estaba jugando. Esa misma tarde, el equipo de Peso Pluma canceló su concierto en Tijuana. La versión oficial habló de motivos de seguridad, pero la verdad era evidente. El cantante temía por su vida. Los medios explotaron con la noticia. YouTube, TikTok y Twitter se llenaron de videos especulando sobre su destino. ¿Huiría de México? ¿Se retiraría de los corridos bélicos? ¿O seguiría desafiando a la muerte? Para Grupo Firme, el peligro acechaba en silencio. Mientras Peso Pluma enfrentaba la furia del CJNG, Grupo Firme intentaba mantenerse lejos de los reflectores del crimen. Sin embargo, las amenazas contra ellos no habían desaparecido. Después de la narcomanta en Mazatlán, el grupo canceló varias presentaciones en zonas calientes. Edwin Cass dejó de hacer declaraciones polémicas y se enfocó en su música, evitando cualquier mención de cárteles o corridos bélicos. Pero en este mundo, el silencio no siempre es suficiente. Un periodista filtró información preocupante. Grupo Firme había sido vetado en ciertas plazas de México por razones que nadie se atrevía a explicar. La sombra del crimen organizado seguía acechándolos. Entonces, ¿por qué los cárteles amenazan a los cantantes? Las razones detrás de estas amenazas son complejas, pero hay tres factores clave. Primero, los corridos bélicos y el respeto a los territorios. Peso Pluma y otros artistas han glorificado a ciertas figuras del crimen organizado, lo que inevitablemente los asocia con ciertos grupos. Cantar sobre un cártel equivocado en la ciudad equivocada puede ser una sentencia de muerte. Segundo, el dinero y la influencia. Los narcos han estado ligados al mundo del entretenimiento por décadas. En ocasiones, los artistas son invitados a fiestas privadas donde terminan relacionándose con criminales de alto nivel. Y tercero y último, el ego y la percepción de poder. En el mundo del narco, el respeto lo es todo. Si un artista insulta, ignora o desafía indirectamente a un cártel, es visto como una falta de respeto que debe ser castigada. La gran pregunta, ¿qué pasará con Peso Pluma y Grupo Firme? La industria de la música regional mexicana ha demostrado que el éxito y el peligro van de la mano. Peso Pluma sigue en la cima de su carrera, pero cada paso que da está bajo la vigilancia de ojos peligrosos. ¿Seguirá apostando por su imagen bélica o cambiará su estilo para sobrevivir? Grupo Firme, por su parte, ha sabido moverse con más inteligencia, pero el crimen organizado no olvida ni perdona. Un solo error podría costarles caro. Lo único seguro es que en este juego nadie está a salvo. Así termina esta historia, una que nos muestra el lado más peligroso de la fama cuando se cruza con el mundo del crimen. Peso Pluma y Grupo Firme han probado el éxito, pero también han sentido el peso de las amenazas que acechan a quienes se acercan demasiado a la línea del narco. En este juego, un solo paso en falso puede costarles todo. La música regional mexicana sigue siendo un reflejo de la realidad que se vive en las calles, en las plazas y en los rincones más oscuros del país. Pero cuando las letras de las canciones dejan de ser solo versos y se convierten en mensajes peligrosos, las consecuencias pueden ser mortales. ¿Qué pasará con estos artistas? ¿Se atreverán a desafiar las amenazas? ¿O entenderán que en este mundo hay nombres que no deben mencionarse y territorios que no deben pisarse? Si te gustan las historias reales, crudas y sin filtros, suscríbete a El Hampa Bruta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Aquí desentrañamos los relatos más impactantes del crimen organizado, las pandillas y el bajo mundo, con detalles que pocos se atreven a mostrar. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué historia te gustaría que investigáramos en el próximo video.
Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima.